Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Sergio Lacámara, el responsable del área de gestión de conocimiento de aquí de la Fundación Rey Ardid. Y en primer lugar me gustaría agradeceros a todos la asistencia a esta segunda sesión del seminario, en la que vamos a tratar dos temas principalmente. Uno primero, que es el abordaje de la familia como si se tratara de un usuario, un elemento clave dentro de lo que es el proceso de intervención. Y un segundo apartado que tiene que ver con el manejo de la esfera conductual a través de la ocupación. Vamos a dejar un turno de preguntas al final, porque una de las cosas que nos gustaría desarrollar a través de este seminario, de esta formación, es pues que no se quede este trabajo conjunto en lo que son las formaciones propiamente dichas, sino que también pues vayamos construyendo red y un espacio de intercambio de ideas, y qué mejor forma pues que conversar un rato al final, aunque luego una vez termine el seminario pues también tenemos pensadas algunas líneas de colaboración conjunta pues para todos los que hayáis participado o estéis con nosotros en esta formación. Entonces, voy a dar paso ya a la primera ponencia, que corre a cargo de Erika Fuertes, que es psicóloga de la residencia de Rey Ardid Rosales y además es miembro del equipo técnico de la Fundación Rey Ardid. Entonces, doy paso le cedo la palabra y empezamos con la primera ponencia. Reitero nuevamente el agradecimiento a todos y a todas. Ya, ¿no? Hola, buenos días a todos, a todas. Gracias por la participación y el interés en este seminario que organiza Fundación Rey Ardid. Y bueno, yo voy a hablar de la esfera de la familia en lo que respecta a, bueno, pues al proceso rehabilitador de la persona mayor. Que bueno, hay un punto de inflexión personalmente y profesionalmente, y también en general en Fundación Rey Ardid, cuando decidimos crear una residencia, un centro especializado en Alzheimer y demencias. Entonces fuimos en parte del equipo a formarnos a Salamanca, a crear Alzheimer, al centro de referencia, y ahí, pues bueno, conociendo su visión y su perspectiva del cuidado, pues bueno, dimos un giro a lo que es la familia en cuanto a introducirla como usuario. No tenerla como colaboradora simplemente, que bueno, lo que vamos a hablar aquí probablemente lo estéis haciendo en vuestros puestos de trabajo, en nuestros centros, pero sí darle pues bueno, una visión diferente como usuario e ir trabajando paralelamente con la persona mayor y la familia. He querido poner en la primera diapositiva esta frase, espero que la podáis ver ahora, porque resume el cambio o el giro en cuanto a la perspectiva de la familia. Abandonar la demanda a favor de la anticipación. Es decir, trabajábamos en función de la demanda de las familias. Es decir, un poco ellas son las que nos demandaban información, asesoramiento, quejas, lo que queráis englobarlo. Pero siempre no había una proactividad por parte del centro de los profesionales. La perspectiva ahora es de la anticipación, es decir, anticiparnos y ser proactivos en la familia, introducirlos en el proceso rehabilitador. Para anticiparnos se requiere ciertos conocimientos porque no se puede partir de la nada. Es decir, hay que tener en cuenta que el cuidado de una persona con Alzheimer surge de una forma imprevista y no es una tarea elegida. El cuidador no elige ser el cuidador. Muchas veces es impuesto por diferentes aspectos que luego los vamos a trabajar y a tratar, pero es impuesta. La normalidad hasta la fecha del diagnóstico puede ser pues, una sensación de normalidad, pero se torna en preocupación y desconocimiento por parte del cuidador. Lo que hasta la fecha era algo normal,
surge en incertidumbre y la incertidumbre genera muchas necesidades, carencias y expectativas que luego trabajaremos también. Este cambio no se produce de una manera puntual, es decir, no pasamos de no cuidador a cuidador. El cuidado se asume de una manera progresiva y siendo difícil establecer el punto en el cuidador asume el papel de cuidador principal y, muy importante, el punto en el que el cuidado toma el control por completo de la vida del cuidador. Es decir, no hay un punto, no hay un día, no hay una etapa en la que paso de no cuidador a cuidador. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. El proceso de cuidado también está marcado por inesperadas transiciones que tienen lugar a medida que avanza la enfermedad. Es decir, en función del deterioro también se pasa de una etapa a otra de la enfermedad. Entonces, esto es lo que hace es que estamos en un proceso desadaptativo constante. Es decir, lo que me ha servido hasta la fecha porque estaba en esta fase, tengo que cambiar y adaptarme porque va a pasar a otra fase y normalmente no es algo puntual, sino que es progresivo. Y luego yo incido en las familias mucho en la relación previa cuidador-persona cuidada. Es decir, la relación previa que hemos tenido con ese familiar va a implicar una serie de sentimientos. Y eso a la hora del cuidado es muy importante, ¿vale? Esa relación previa me va a generar motivos por los que voy a cuidarle, ¿vale? Entonces, pueden ser estos 6, normalmente se engloban en el altruismo, es decir, cuido porque aquella persona que decide cuidar de su familiar es por amor, cariño y para mantener el bienestar del ser querido. También puede ser por un motivo de reciprocidad, ¿vale? Pues aquellos cuidadores que consideran que en un momento dado sea a la inversa y esa misma acción la haría la persona enferma por él. Luego también existe un tercer motivo que es la gratitud, que es proporcionar al cuidador una satisfacción interna, pues considera que el enfermo lo agradece. Luego existe la culpa, debido a que en el pasado el cuidador no se comportó de una manera que él creía conveniente con el enfermo, se genera el sentimiento de culpa y eso nos hace cuidar a la persona dependiente. Este que voy a decir ahora es bastante común y que bueno, nosotros nos encontramos en las instituciones, que es evitar la censura. Llegan a un punto cuando vienen a una institución que bueno, la sobrecarga y la falta de control en el domicilio es importante y la opción más adecuada o que consideran más adecuada es una institución. ¿Y por qué los han mantenido ese proceso de estrés y falta de control? Pues muchas veces para evitar la censura por parte de algún miembro de la familia, de la comunidad o normalmente en la sociedad en la que vivimos nos censura el que no podamos, no sepamos o no queramos cuidar a una persona dependiente y más cuando ha sido un familiar directo. Y luego existe otro motivo que es bastante importante y que nos encontramos en las instituciones, que es la obligación. Muchas veces el cuidador no dispone de recursos económicos, no dispone de ayudas de otros familiares cercanos o su manera de pensar, esto iría ligado un poco a evitar la censura, le impide generar alternativas de cuidado, ¿vale? No hay un motivo, puede haber varios motivos y estos motivos lo que generan en el cuidador son sentimientos de carencias, necesidades y expectativas, ¿vale? Cuando un cuidador pues bueno, entra en una dinámica de que le sobrecarga y falta de control, hay carencias en cuanto a que el motivo da paso a carencias en el cuidado y por lo tanto genera estrés y falta de control en la situación. El cuidado también me genera necesidades. Aquí me refiero a necesidades que van cambiando, es decir, las que tenía resueltas o cubiertas en esta etapa de normalidad de mi vida han pasado a ser prioritarias en otra etapa en la que soy cuidador y pasan a ser de primera necesidad. Y luego expectativas. Cuando el motivo es de culpa, muchas veces las expectativas generadas en el cuidado no suelen ser realistas, tanto en el domicilio como en las instituciones. Y hay que prestar importancia a estas expectativas en cuanto vienen a una institución, puesto que contamos con los recursos que tenemos y el centro es de unas características y hay que poner encima de la mesa hasta dónde podemos llegar, porque esto a la larga nos puede evitar ciertos problemas entre la familia y la institución.
Aquí quería hacer una línea de tiempo porque, bueno, pues los cuidadores, históricamente la valoración de los cuidadores se ha realizado con objeto siempre de incluirlos en un plan de cuidados para las personas afectadas y no para conocer y entender sus necesidades. Hasta la fecha nos centrábamos mucho en la parte de la familia en cuanto a que nos servía como colaborador en cuanto al proceso de cuidados, o el plan de cuidados, mejor dicho, pero desconocíamos sus necesidades, sus carencias y sus expectativas. Esto en la actualidad es una asignatura pendiente y creo que bueno, desde la Fundación es lo que intentamos actuar. Es una valoración sistémica de la familia. En 1980 diferentes autores pues ya ponían encima de la mesa lo que es la sobrecarga y el estrés, pero de una manera cuantitativa. Es decir, el impacto del cuidado se medía, no se tenía en cuenta la parte cualitativa. En 1990, ya un poco más avanzados en el tiempo, otros autores valoraban no tanto la parte cuantitativa, sino los efectos a largo plazo del proceso de cuidado y lo que eso influía en la persona cuidadora. Y ahí se elaboran los primeros modelos de estrés aplicados al cuidado, que en la actualidad utilizamos. Y luego, ahora en la actualidad, la fase en la que estamos, que es todavía de estudio y que pues bueno, hay diferentes herramientas para valorar de manera global, sistémica, la situación y el bienestar de la familia. Y esto nos lleva a tener el apoyo, o sea, a concluir en qué podemos ayudarles y también incluirlos en el plan de cuidados, ¿vale? En la Fundación Rey Ardid y en concreto en Rosales del Canal, que es, bueno, es específica en demencia y Alzheimer, trabajamos por programas. Programas tanto para familias como para residentes como para trabajadores. Es decir, detectamos las necesidades, las carencias y las expectativas tanto de familiares como de trabajadores y de residentes. Los residentes, con el plan de cuidados, los adaptamos a programas. Estos programas tienen acciones y objetivos. Paralelamente, trabajamos la familia, que son en estos 6 programas. El programa de acogida, que trabajamos paralelamente la acogida del residente con la acogida del familiar. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero tenemos primeras tomas de contacto con entrevistas, resolver dudas, y luego en el mismo día intentamos hacer la misma acogida que al residente. Esto facilita la transición y la adaptación del residente y de la familia al centro. Luego contamos con otro programa que es el apoyo psicosocial individual, que bueno, pues son sesiones de psicoterapia a nivel individual, tanto a demanda como pues bueno, si nosotros como profesionales vemos pues bueno, alguna carencia, alguna necesidad en concreto con alguna familia, le abordamos y le decimos, bueno, sí estaría dispuesto a tener un apoyo individual. Funciona muy bien porque resuelves muchas dudas y sobre todo trabajas el residente en concreto con su idiosincrasia y sus circunstancias. También pues bueno, facilitamos herramientas y estrategias para afrontar de una manera más adaptativa el cuidado. Iniciamos otro programa es el apoyo psicosocial grupal que iniciamos en junio y que es pues bueno, un apoyo grupal entre diferentes familias, diferentes pero que tienen similitud de coincidencias. Dividimos al grupo de familiares en 4 grupos en función de un poco las necesidades y también del estadio de la enfermedad de las personas. Es decir, no queríamos mezclar personas que estaban en un deterioro grave o probablemente moderado o leve. Entonces, lo que agrupamos es en la fase de la enfermedad y también las necesidades de las familias. Y bueno, hicimos un primer grupo a nivel, bueno, pues como es este formato, online, y ahora en octubre vamos a retomar ya la parte más asesoramiento y formación en la enfermedad. El primer grupo de apoyo lo generamos un poco para conocer el espacio. Aparte de resolver dudas, lo que hicimos es unas imágenes interactivas de la residencia. Ya os comentó Paula, mi compañera, que está dividida en unidades de convivencia, y lo que hicimos es diferenciar los grupos por unidades de convivencia e íbamos explicando el espacio. Muy importante porque esta situación de pandemia
aparte de la incertidumbre que se genera, tampoco conocen el espacio las familias. Entonces fue un punto en el que, bueno, se aportó mucha información del espacio y quedaron bastante tranquilas en cuanto, bueno, pues cómo estaban, cómo se dividían los espacios, y fue una experiencia gratificante por ambas partes. Luego está el programa de formación y asesoramiento, que en este se trata de mejorar los conocimientos de la enfermedad y asesorar en casos según las características del paciente y de la familia. Este es un programa más específico del paciente, es decir, no un apoyo psicosocial individual, sino que trabajamos el paciente. Junto con la médico y conmigo nos reunimos en las sesiones de anciano frágil, que las denominamos, y cogemos a aquellas personas, pacientes, que tienen una pluripatología o una polifarmacia y síndromes asociados o bien al propio deterioro, o también pueden estar con diagnóstico Alzheimer o no, demencia. Y entonces hacemos a la familia pues bueno, un poco el camino en la fragilidad y en el equilibrio entre el cuidado y el bienestar, y que muchas veces el proceso rehabilitador se limita o se simplifica al bienestar de la persona o del paciente, y para eso pues hay que explicarles en qué punto de la enfermedad están. El programa Visitarte, trabajamos las visitas y participación en los cuidados. Es decir, que las visitas no se limiten al espacio en el que voy a ver a mi familiar, qué tal estás, has comido, te tratan bien, has hecho alguna actividad. No, que participen en los cuidados, que participen en cómo estaba en casa, cómo lo ven aquí, qué creen que podemos mejorar. Y también optimizar las visitas en cuanto, pues estaría bien que a su familiar le trajera fotos, por ejemplo, personalizar la habitación, participar en alguna actividad, ese tipo de cosas, que no simplemente se hagan una visita al uso. Y luego, por último, está el programa de acompañamiento y gestión del duelo, que bueno, es un dar la mano en la despedida y dar continuidad vital pues bueno, a las familias, y sobre todo resolver dudas de cómo se va a gestionar ese momento, que es complicado, y bueno, no solamente cuando va a pasar ese proceso de duelo o esa pérdida, sino que trabajar con anterioridad, ¿vale? Tenemos familias que pues, nos demandan que expliquemos el proceso de duelo y todo lo que le rodea, pues desde que cambiamos de habitación para que estén en un entorno más tranquilo, tanto la familia como el paciente, que pueden subir a demanda a ver al paciente o al residente, y todo lo que se genera en paliativos, que también es muy importante, y eso genera tranquilidad a las personas. Y bueno, a modo de resumen, quería lanzaros pues bueno, definición de cuidar, ¿no? Cuidar es acompañar a uno mismo, a ser uno mismo, perdón, a reconocerse, a desarrollar las estrategias que le permitan a la persona enferma vivir armoniosamente consigo mismo y con los otros. Cuidar requiere tiempos y espacios, muy importante. Es un proceso de encuentros, gestos, comunicación y confianza. Cuidar exige un rostro, una mirada, un encuentro y un saber acompañar. Bueno, esto es lo que desde Reillardiz consideramos que hay que hacer con la familia, y espero que en estos minutos escasos os podamos haber ayudado y sobre todo dar unas pinceladas de cómo trabajamos. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Ahora vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Me gustaría destacar o recoger un poco de la presentación de Erika cómo es crucial y súper importante el tratar a la familia como un elemento clave en el proceso de intervención, es decir, al final adoptar la perspectiva sistémica en lo que es el desarrollo de la intervención con el adulto mayor, pero no solo implicarlo activamente, sino también desarrollar programas específicos dirigidos a la familia en lo que es todo el proceso. Ahora damos paso a la siguiente ponencia,
que es el que versa sobre el manejo de la esfera conductual a través de la ocupación, y tenemos con nosotros a Andrea Paván, que es terapeuta ocupacional del Centro de Día Casa Isa en Huesca y también es miembro de nuestro equipo técnico, y sin más le doy paso para que haga la segunda parte de esta sesión. Bueno, pues mi parte va a hablar un poquito del manejo de la conducta en las demencias a través de la ocupación. Pero este control de las alteraciones de conducta está más bien relacionado con una nueva manera de cuidar, ¿no? Un poco por ese subtítulo, ¿no? Hacia una nueva manera de cuidar. Como introducción, vamos a recordar un poquito lo que es una demencia, ¿no? Creo que todos más o menos conocemos ya lo que es, ¿no? Pues es un síndrome de naturaleza crónica en el que poco a poco se van a ir deteriorando algunas funciones mentales superiores y muchas veces va precedido por alteraciones de la conducta. Dicen que el Alzheimer es una de las enfermedades en las que el primero que se da cuenta de que aparece es precisamente el entorno, y este no reconocimiento de la enfermedad pues puede provocar la aparición de lo que se conoce como síntomas psicológicos y conductuales, que son pues una serie de síntomas con factores genéticos, neuroquímicos, neuropsicológicos, biopsicosociales, etcétera, que pueden provocar pues una serie de síntomas. Allí podemos ver en la tabla pues eso, que puede provocar alteraciones del humor, como la depresión, la ansiedad, la apatía, la labilidad emocional, la agitación, la euforia. También alteraciones importantes de la percepción, que además pues tienden a ser muy disruptivas, sobre todo para el usuario, o sea, para la persona con demencia, como la alucinación, el delirio, la alteración de la identificación propia o incluso de las personas que lo rodean. Alteraciones de la actividad psicomotora, ¿no? Como la inquietud corporal, el vagabundeo, conductas repetitivas y también pues, alteraciones vegetativas, pues, como pueden ser del sueño, alteraciones de la conducta alimentaria o de la conducta sexual. Muchos de estos síntomas pueden ser la única manera que tiene el usuario de expresar que tiene una necesidad real, de que hay algo que le falta. Un poquito en esta enumeración podemos ver los síntomas psicológicos y conductuales más habituales en las personas con Alzheimer, ¿vale? En la que la apatía es uno de los síntomas más habituales, ¿no? Esa sensación de inapetencia, de estar siempre a lo mejor sentado, por ejemplo, en un sillón, sin tener voluntad para hacer cosas. Y bueno, y ahí vemos un listado en el que, bueno, pues con otra serie de síntomas que son, bueno, pues bastante incómodos, vamos a decir, para la propia persona o incluso también para los cuidadores o profesionales. Estas causas, bueno, estos síntomas suelen atender a unos factores, ¿no? Por ejemplo, psicosociales. ¿Qué puede desencadenar estos síntomas? Pues estrés y el propio estrés o desorientación que tiene el propio usuario. El aburrimiento, la insatisfacción, la incomodidad, necesidades que pueda tener la propia persona. También factores biológicos, pues que la persona tenga frío o calor, que tenga hambre o sed. Puedo recordar alguno de nuestros usuarios, ¿no? Que su manera de decir que quiere ir al baño, por ejemplo, pues es aplaudir o agitar las manos. Bueno, pues eso cuando conoces al usuario, pues bueno, podemos ver qué es lo que le está provocando ese tipo de sintomatología y solventarlo o solucionarlo. Y también los factores ambientales como el entorno físico de la persona, por ejemplo, el entorno en el que está, ¿no? La sala, que hay ruido, que hace calor, que tiene frío. La familia o los cuidadores que pueden incluso o podemos ser incluso los desencadenantes de esa agitación, ¿no? Porque incluso nosotros somos los que podemos estar en una situación de nervios o de ansiedad que se transmite al usuario.
no hay una tecla concreta que solucione estos síntomas que aparecen en la persona, ¿no? Entonces, podemos aquí ver 5 puntos diferenciados que podríamos desarrollar ampliamente cada uno de ellos, pero bueno, vamos a dar unas pinceladas, ¿vale? Los leemos así un poquito, que uno sería pues hacia una nueva manera de cuidar. Otro punto muy importante es que los profesionales, los cuidadores y las familias debemos ya trabajar con un rol diferente en los cuidados. Un punto muy importante es la historia de vida, que después desarrollaremos un poquito qué significa esto. También cuidar el ambiente físico, el entorno que rodea o donde vive el usuario. Utilizar las actividades terapéuticas o significativas con sentido y, por supuesto, la eliminación de sujeciones. Ahora vamos a desarrollar un poquito estos puntos. Muy bien. Bueno, es muy importante conocer que sí que hace muchos años el cuidado simplemente consistía en atender las necesidades más básicas, ¿no? El alimento, dar de comer a la persona, el aseo, el vestido, atender pues, las necesidades sanitarias que pueda tener, pero efectivamente los modelos de atención van poco a poco desarrollándose. Y no solo hay que tener en cuenta la faceta física, sino también la faceta emocional del usuario, ¿no? Y debemos de tener en cuenta en los cuidados pues, cuáles fueron o cuáles son los hábitos, las costumbres, los valores de la propia persona, acompañarlo en la propia toma de decisiones, incluso si la persona a día de hoy es incapaz de tomar o de verbalizar algunas decisiones, debemos de ajustar los cuidados a lo que a esa persona le hubiera gustado, ¿no? En conversación pues, con familiares o con allegados que nos van a ayudar a descubrir un poco más sobre la persona. Ser tratados como adultos, esto es muy importante, ¿no? Y evitar la sobreprotección, porque bueno, se tiende a tener esta conducta con las personas mayores, ¿no? De sobreprotección y de a veces no dejar mover a su antojo, pues precisamente pues, con la intención de cuidar lo que pensamos que es cuidar mejor. Y sobre todo respetar la dignidad y la intimidad de las propias personas. Es muy importante que los profesionales o los cuidadores o los familiares que cuidan a una persona cambiemos un poco el rol, ¿no? Y a la hora de atender a la persona. Es dos cualidades importantísimas cuando uno es cuidador, ya sea profesional o no profesional, es la empatía y la paciencia. Tenemos que entender en qué situación se encuentra la persona y entender que muchas de sus conductas están en relación con la propia enfermedad. También tener en cuenta las capacidades que tiene la persona. No tenemos que centrarnos en antes podía hacer esto y ahora no puede. No. Precisamente lo contrario, tenemos que centrarnos en todavía puede hacer eso y vamos a trabajar un poco en esta línea. Conocer la historia de vida del usuario, su biografía, bueno, pues eso, a qué se dedicó, cuáles fueron sus cosas importantes. Empoderar a las personas mayores y darles capacidad de decisión, ¿no? Nosotros vamos a ser acompañantes en el proceso de envejecimiento y tenemos que ofrecerles oportunidades también de desarrollo, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que dice que la persona mayor no ha vivido su vida, sino que todavía la está viviendo. Y bueno, pues eso, planificar junto con esa persona qué estilo de vida quiere llevar o cómo le gustaría que fuera su vida. Equiparar lo que hemos dicho antes, el bienestar físico al bienestar emocional, ambos son importantes. Promocionar la autonomía, la independencia y la singularidad, ya que cada persona, si a los que estamos hoy en esta reunión nos preguntan cómo nos gustaría que fuera nuestra vida, pues habría alguna cosa en común, pero habría millones de respuestas diferentes. Entonces, es muy importante trabajar en la singularidad del usuario y respetar, por supuesto, la dignidad y la intimidad. ¿Qué significa conocer la historia de vida? Pues precisamente lo que decíamos, conocer su biografía, ¿no? Por ejemplo, en el centro que nosotros estamos nos gusta tener pues una toma de contacto con la propia persona, si es para conocer a qué se dedicó, qué le gustaba hacer, también con sus familiares y allegados, que nos pueden dar, por supuesto, muchísima información. Pues eso, cómo surgió su infancia, su juventud, cómo transcurrió su vida adulta.
qué cambios hubo en la jubilación y la vejez, cuál fue su trabajo o a qué se dedicó. Es muy importante porque hay personas que cuando están en un estado de desorientación importante, incluso llegan a no saber quiénes son ellos mismos, ¿no? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Quién es mi familia? ¿No? Esas son preguntas que muchas veces en nuestro entorno laboral nos podemos encontrar. Entonces, que nosotros como profesionales conozcamos su historia de vida nos va a ayudar a acompañar a la persona en este proceso, ¿no? Si yo le puedo contar que ella o esa persona se llama de tal manera, vive en tal lugar, vive con su hija o con su hijo y, por ejemplo, en mi caso, viene al centro de día a pasar el día, le puede recordar algo que fuera importante para ella para un poco evadir, ¿no? Esa desorientación, pues hablar de algo que le gustaba hacer o si le gustaba las labores o cualquier cosa, pues ayuda a orientar a la persona. También tenemos que conocer qué es capaz de hacer la persona y centrarnos precisamente no tanto en sus limitaciones, sino en sus capacidades. ¿Vale? También su estado de salud física, qué actividades de la vida diaria puede desempeñar de manera autónoma y utilizar esas actividades o esas tareas de la vida cotidiana como actividades también terapéuticas y significativas, ¿no? Que ayuden a seguir con la propia vida. Conocer las preferencias y deseos de la persona, saber cuál es su entorno social y fomentar, ¿no? Pues esas relaciones sociales, no como ya está en una residencia me olvido de mi vida pasada, ¿no? Pues hay que fomentar precisamente pues mantener esas relaciones. Y de cuidar el entorno físico, ya sea en el domicilio o en centro residencial o centro de día. Mi experiencia profesional me demuestra claramente que el entorno en el que se encuentra la persona es de vital importancia para que no aparezcan estos síntomas psicológicos y conductuales que nombrábamos al principio. Tanto si es, por ejemplo, tanto si son síntomas como la apatía, por ejemplo, en el que no tengo ganas de hacer nada, esos entornos tienen que ser estimulantes, ¿no? Tanto como si cursan con alteraciones de conducta como la agitación, la agresividad incluso, etcétera. Para ello es importante crear entornos confortables y seguros, como indica allí, ¿no? Pues facilitadores, carteles que nos digan, pues fíjate, ¿no? Una señal que identifique que esa es mi habitación, por ejemplo, o que esto es el aseo. Podemos utilizar fotografías personales, ¿no? Que identifiquen a la persona, ¿no? Como que ese entorno también es suyo, hacerlo suyo precisamente. Pues crear espacios libres de barreras arquitectónicas que sean seguros, pero que tampoco tengan un aspecto institucional, ¿no? Que tengan pinta, por decirlo así coloquialmente, de hogar o de casa. En algunas alteraciones de conducta, como las que pueden ser pues, los que cursan con tendencia a la fuga, por ejemplo, pues en algunos centros se ha utilizado el uso de trampantojos, ¿no? Por ejemplo, en las puertas de salida, pues utilizar, pues yo qué sé, la imagen de un paisaje o una librería, por ejemplo, que un poco evaden de estar como de manera obsesiva pendiente de la puerta, por ejemplo. También, pues eso, crear atmósferas agradables. El sonido, o mejor dicho, el ruido es, bueno, uno de las causas que más irritabilidad pueden provocar, tanto en una persona que padece una demencia como en cualquier persona, ¿no? Pues eso, utilizar tonos agradables. A veces, bueno, pues ahora se tiende mucho a que los centros estén divididos en unidades de convivencia en las que hay menor número de usuarios, lo cual pues, también favorece que el entorno sea más tranquilo, más agradable, menos ruidoso. Otro consejo que puede ser interesante es que, por ejemplo, en las salas de convivencia no esté constantemente la televisión puesta de fondo, ¿no? Porque muchas veces son noticias, pues yo qué sé, de tinte sensacionalista o muy traumáticas. Y ese sonido constante en el usuario pues se puede provocar pues esos episodios de agitación o de ansiedad, incluso de autorreferencialidad, ¿no? De pensar que lo que están diciendo pues atañe a la propia persona. Entonces, pues puede ser interesante pues poner, no sé, programas de cocina, de deportes, teatro, poner música o películas antiguas. Bueno, pues un poco esas ideas.
Crear espacios estimulantes que favorezcan la actividad, precisamente para esas personas que cursan con apatía, con poco interés por hacer determinadas cosas, pues crear espacios, por ejemplo, de deambulación. Es muy común, por ejemplo, lo que se conoce como vagabundeo, ¿no? En las personas con demencia, que consiste pues, en caminar pues, de manera un poco errante por los espacios. Y entonces, pues, bueno, se pueden crear estas unidades seguras en las que la persona se puede desplazar por el espacio sin ningún problema, sin ningún peligro. Dejar al alcance de la vista pues, utensilios que nos pueden servir para realizar una actividad de manera espontánea, pues, por ejemplo, pues, yo qué sé, manteles para plegar, ¿no? Y que la persona pueda acceder a ellos y ponerse a trabajar de manera autónoma. O utensilios que favorezcan la actividad física, pues unos pedalier para que la persona, oye, de manera voluntaria, cuando a él le apetezca o a ella le apetezca, pues ponerse a hacer ejercicio. Es muy importante también que esas salas estén en contacto con un espacio exterior, pues terrazas o jardines. Hay muchos estudios que afirman que la persona, cuando se encuentra en una situación de estrés o de ansiedad, busca salir al exterior. Entonces, pues la disponibilidad de estos espacios exteriores pues facilitan un poco esa sensación, ¿no? Que puede ser de calma o de mayor libertad al estar en el exterior. Y, por supuesto, invitar a la persona a participar en actividades diarias, en paseos, en talleres, que también permiten una vida activa y que favorecen pues, precisamente el descanso nocturno para las personas que puedan cursar con la alteración del sueño. También crear espacios que favorecen la orientación, pues por ejemplo un calendario o un reloj que estén visibles en la sala, ¿no? Que sepa la persona en qué momento estamos, si se acerca la hora de la comida, si no. Fomentar, pues eso, entornos predecibles, comprensibles y rutinarios, ¿no? Mantener horarios de comidas, de tentempiés para evitar que, por ejemplo, sea el hambre o la sed la que provoque esa alteración de conducta. Proponer ingesta de líquidos cada cierto tiempo o pautas del uso del baño cada 2 o 4 horas para que no sea precisamente pues, también esas necesidades biológicas las que generen ¿no? esa activación. Espacios personalizados, pues con fotografías en series personales. Y ubicar, por ejemplo, a las personas según necesidades es muy importante para las personas, y los que trabajamos con personas mayores reconoceréis lo que voy a decir, y es que, por ejemplo, ellos tienen muy en cuenta: este es mi sitio, ¿no? Esta es mi silla, yo siempre me siento aquí. Tenemos que darnos cuenta que están, digamos, en una etapa de su vida en la que puede haber muchas pérdidas, tanto propias de capacidades como, bueno, pues, ¿no? del lugar donde viven, etcétera. Y tener un lugar de referencia es muy importante para ellos, y es importante también, por lo tanto, respetarlo. Por supuesto, y como terapeuta ocupacional además, pues es importantísimo que las personas se mantengan activas, ¿no? Porque, bueno, tiene gran cantidad de beneficios físicos, cognitivos, conductuales, relacionales, mejora el estado de ánimo, e incluso cuando una persona encuentra una rutina y encuentra un sentido de vida, pues incluso se puede llegar a reducir la ingesta de algunos fármacos, etcétera. ¿Qué actividades pueden ser interesantes para la propia persona? Pues actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Como el aseo, el arreglo, el autocuidado. Es decir, aunque la persona necesite un apoyo o una supervisión, debemos de dejar que la persona siga realizando las actividades que puede de manera autónoma o con cierta supervisión si lo necesita. También con actividades instrumentales de la vida diaria, ¿no? Pues cocinar, cuidar las plantas, limpiar, formar parte de la vida del propio centro, poner la mesa, recogerla, siempre que la persona pueda tener estas inquietudes y muestre interés hacia estas actividades. Actividades dirigidas, ¿no? Pues, por otros profesionales, por ejemplo, pues actividades programa de actividad física, programas de paseos, de estimulación cognitiva, que puede ser pues, taller de memoria o de reminiscencias, de lectoescritura, de manualidades, otros talleres, terapia con animales, de musicoterapia, de nuevas tecnologías, de estimulación sensorial, de dolterapia, que es la terapia asistida con muñecos y que en algunos centros está dando muy buenos resultados, sobre todo en control de conducta, y relajación.
y otras actividades de ocio y tiempo libre que son las que tendríamos cualquier persona fuera de un entorno residencial y que todos tenemos en nuestra vida, ¿no? Pues quedar con amigos o familiares, mirar fotografías, leer, ver una película, ir a una cafetería, bueno, y también pues eso, actividades en la propia comunidad, ¿no? Como las que vemos allí. Esto no quiere decir que la vida del usuario o de la persona con demencia tenga que estar repleta de actividades desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿no? Porque, bueno, en una persona, por ejemplo, de 90 años esto es inviable. Es simplemente que haya oportunidades de crecimiento también personal y que en esa oferta pues, esas personas puedan elegir qué quieren hacer o cómo quieren llevar su propia vida. Y, por supuesto, la eliminación de sujeciones. En Fundación Reillardid ya llevamos mucho tiempo con este programa de eliminación de sujeciones. Todos sabemos pues, que eso, según organismos internacionales, nacionales y autonómicos, consideran el uso de sujeciones como una vulneración de los derechos fundamentales. Imaginaos lo que puede suponer para una persona que probablemente esté desorientada, que puede no recordar dónde está o quién es, sentirse atado, ¿no? O sujeto. De hecho, este tipo de prácticas pues provocan alteraciones psicoemocionales pues, que aumentan la agresividad, la angustia, la ansiedad, el miedo, la desesperanza. También pues, la vergüenza y la humillación, ¿no? ¿no? La sensación de pensar qué he hecho yo para que me tengan que atar, ¿no? Entonces, estas prácticas tienen que estar completamente eliminadas del cuidado de las personas mayores. Y, por supuesto, también pueden provocar alteraciones físicas, ¿no? Como que el riesgo de caídas aumente, incluso que sea de mayor gravedad, ¿no? Porque no es lo mismo caerte tú solo que caerte atado a una silla, por ejemplo. Úlceras por presión, porque la movilidad está muy reducida si una persona está sujeta, autolesiones, infecciones, estreñimiento, porque al final si estás siempre en la misma posición, pues repercute en factores fisiológicos. Atrofia y debilidad articular y muscular, precisamente por esa inmovilidad. Riesgo de laceraciones en la piel, por ejemplo, de contracturas musculares, de edema, incluso pérdida de la densidad ósea. Entonces, para terminar y como resumen, pues eso, perseguir un modelo de atención con capacidad de innovar, de investigar y de desarrollar estrategias de cuidado novedosas y diferentes que impliquen, pues eso, acompañamiento a las atenciones básicas, sanitarias, etcétera, pero también con oportunidades de realizar actividades significativas en consenso con la propia persona, con rutinas que potencien la autonomía, con supervisión constante si es necesario, y evitar un poco el desarraigo de su vida anterior y facilitar la integración en la comunidad y del desarrollo de la propia vida. Así que muchas gracias por atendernos. Gracias. Muchas gracias. Pues si os parece vamos a dar paso a un pequeño turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo a tanto Erika sobre la intervención sistémica o familiar o a Andrea de esta última intervención, ahora tenéis turno de palabra para comentar lo que queráis. ¿Hay alguna pregunta? A mí, por ejemplo, se me ha quedado en el tintero saber o sea, cómo podemos actuar ante un episodio de alteración de conducta. Es decir, qué cosas podemos hacer ante este episodio que no acaben o para evitar que acaben en una sujeción. Bueno, esa pregunta es para mí. Pues bueno, primeramente, como hemos dicho al principio de la exposición, conocer si hay algún factor psicosocial, biológico o ambiental que esté desencadenando esta situación, ¿no? Pues eso, si tiene frío, si tiene calor, si tiene hambre, si tiene necesidad de ir al baño, si está desorientado, aburrido, tiene miedo. Primero descubrir qué es lo que está provocando esa situación.
Es importante también que no nos olvidemos nunca de que las personas que necesiten, por ejemplo, dispositivos como las gafas o los audífonos, pues se les pongan, porque al final oír y ver bien nos ayuda, ¿no?, a orientarnos un poco también en el espacio. Acompañar en estas situaciones de estrés, ¿no? Si veo que la persona está agitada, pues voy a acompañarla. Pero a mi modo de ver y por mi experiencia, debe ser solamente una persona la que acompaña a la persona de esta situación, porque si vamos 2 o 3 personas puede sentirse incluso amenazado, ¿no? Pues una persona que le acompañe en este proceso de intentar calmar, de intentar un poco despistar, por decirlo de alguna manera, con una conversación, llevándole a un recuerdo pasado, ¿no? Porque las personas con Alzheimer viven mejor en su pasado, porque al final es lo que tienen presente. Precisamente el presente es lo que no tienen presente, ¿no? Entonces, pues eso, orientar, reconducir, ofrecer apoyo, conversar. También es muy importante no contrariar ni discutir, porque no se puede luchar contra un delirio. Si el delirio ha aparecido, no le puedo hacer entrar en razón porque no se puede. Entonces, es mejor pues intentar evadir. Es importante no utilizar tonos de voz fuertes o imperativos, ¿no? A mí me gusta mucho cuando hablo con las personas mayores hablar en plural. En vez de decir siéntate allí, pues me gusta utilizar vamos a sentarnos allí o ¿qué te parece si vamos a dar un paseo? ¿Vale? El imperativo resulta amenazante, ¿no? Y sobre todo en una situación en la que puedes estar, pues no sé, con miedo, estresado, agitado, pues mayor todavía. A veces cuando el episodio de agitación es muy, muy importante, puede ser interesante retirar a la persona con acompañamiento del lugar donde está. Si, por ejemplo, está en una sala con otros usuarios, pues puede provocarle agitación cualquier cosa que esté ocurriendo en ese entorno y no nos estamos dando cuenta. Pues es lo que decía antes, ¿no? Puede ser interesante pues, salir a otra sala o salir al exterior, a una terraza, a un jardín, que reduzca un poco ese nivel de agitación. También puede ser interesante ocupar y da muy buenos resultados cuando una persona está agitada, muchas veces puede ser por propio aburrimiento. Y entonces, pues ofrecer actividades que en esta situación, que muchas veces son de demencias ya en un estado moderado, que sean actividades repetitivas y sencillas, ¿vale? Que no les lleva, no me sale y me voy a frustrar más y me voy a poner más agitado. Pues actividades como puede ser, yo qué sé, ensartar bolas o plegar algo que sea que sea sencillo. Tienen que ser tareas sencillas y repetitivas, ¿vale? Que evadan a la persona de esa situación de agitación. Y sobre todo, pues tomar decisiones consensuadas con la persona. ¿Qué necesidad tienes? Yo estoy aquí para ayudarte. ¿Qué te puedo ofrecer? Y un poco, aunque no hay una tecla exacta para resolver estas situaciones, pues son algunos consejos que nos pueden servir. Estar 150 euros. Buenos días, no sé si se me oye. Sí, se te escucha, Elena. Vale, mi nombre es Estíbaliz y trabajo en una residencia, soy psicóloga y quería saber una pregunta. Sujeciones, habláis de cinturones y barras de cama, porque claro, si se mueve mucho la persona por la noche, se cae, las barras de cama también son para niños, entonces, no sé, mi pregunta es si lo consideráis sujeciones o no. En el momento que la persona no puede moverse del lugar en el que está, se considera una sujeción. Es cierto que hay sujeciones que son más restrictivas o menos restrictivas. Para ello hay alternativas, ¿vale? Por ejemplo, en el caso que comentas, sí, las cinturones en sí ya son sujeción y las barandillas son sujeciones. Hoy en día existen las que se conocen también como calmas Alzheimer, ¿verdad? Que en el centro de Rosales, si no me equivoco, sí, las están utilizando, que son de plano cero, que son a ras de suelo, llegan a ras de suelo. Y puede haber alternativas pues, de poner colchones, por ejemplo, en el suelo para que la persona por ejemplo, si dando la vuelta pudiera caería al mismo nivel.
Así evitas, pues eso, un poco el uso de barandillas. Es cierto que una barandilla no se considera sujeción y, sin embargo, puede ayudar un poco, o media barandilla, porque delimita un poco el espacio de la cama, evita que al final va a haber un tope que me va a impedir que me caiga, ¿vale? Pero si yo quiero levantarme al baño o a pasear o a deambular por la noche, puedo hacerlo, ¿vale? O sea, hay alternativas, ayudas técnicas, ¿vale? Presión de golpe mañana. Hola, buenas, ¿se me oye? Sí, perfectamente, Laura. Vale, una pregunta. Habéis estado hablando también de las sesiones anciano frágil. Realmente, bueno, no sé si es formación o para el usuario o para la familia y en qué consistirían. Sí, las enfocamos a la familia. Nos sentamos con la familia, la médico y yo en concreto, y trabajamos un poco la casuística del paciente, con toda su complejidad en cuanto a médico sobre todo, y explicar un poco por qué mi padre va a terminar así o no, o si en un momento dado es hospitalizado le van a decir esto, pero esto tiene una base, por eso pasa, unas consecuencias, y englobar un poco, pues bueno, toda la perspectiva del anciano y sobre todo sopesar y equilibrar el cuidado frente al bienestar, ¿vale? Como cuidadores o familiares se nos generan unas expectativas de, pues bueno, muchas veces de que mi padre o mi madre tiene que hacer actividades, tiene que estar en movimiento, tiene que estar estimulado, tiene que salir al jardín, y a lo mejor su fragilidad hay que compensar con el bienestar. Y para eso, de la noche a la mañana no podemos pasar. Quiero decir, hay que explicar a la familia el motivo por qué hemos primado ese bienestar, porque al final, como bien decía Andrea, todos nos movemos por necesidades no cubiertas. Cuando una necesidad no está cubierta, al final tenemos una carencia y la tenemos que cubrir de alguna manera. Pues cuando hay una pluripatología hay muchas necesidades y la única objetivo es el bienestar, pero para eso hay que sentarse con la familia y explicarlo. ¿Y entonces estas sesiones son individuales o grupales? Individuales. Vale, gracias. Además, hacemos un informe previo todos los profesionales, el equipo técnico, en el cual trasladamos pues bueno, nuestra opinión, nuestra valoración y sobre todo todos compensando el equilibrio bienestar, pues eso, bienestar y la patología. Hola, buenos días. Muchas Hola. gracias a las dos, pues ha sido interesante. A la primera he llegado un poco justa, pero bueno. Quería preguntar, en cuanto a la compañera terapeuta ocupacional, aquí también trabajamos sin sujeciones, pero tenemos todavía mucho por aprender y por mejorar. Y sí que al releer todas las alteraciones de conducta que está claro que suceden de conducta y demás, claro, no sé, es una pregunta o reflexión. En la época del COVID, con todas estas exigencias de que estén cerrados a veces en una habitación, o al menos aquí a veces lo hemos tenido que hacer, ¿no? Librando bastante bien los brotes, pero a la vez sufriendo por detrás todas estas consecuencias. Entonces, ahí me recuerdan mucho esas alteraciones. Al final no lo estás sujetando, pero lo estás encerrando de alguna forma. No sé si allí os habrá pasado, si habéis tenido alguna... Ojalá no lo tengamos que volver a hacer, pero quizás para plantearlo de otro modo, dentro de las posibilidades, porque al final las consecuencias son similares. Vale que igual laceraciones, pero bueno, todo el tema de conducta que genera el tener a alguien casi cerrado y atendiéndole sin esa cercanía, ¿no? Porque estás con tu EPI. No sé, un poco darle una vuelta con el COVID, que al final, pues ojalá que no nos pase, pero es una realidad que sigue estando. Desde luego, todo lo que ha pasado en el tema del COVID es para estudiar aparte, ¿no? Unas cosas son los cuidados del día a día en las residencias y otro, la situación de las residencias ante el COVID. Es que es para estudiar aparte porque es muy complicado. Esto ha venido de manera sobrevenida para todas. Y bueno, hacer bien una cosa así, cuando nos enfrentamos por primera vez todos a una emergencia sanitaria,
pues imagino que todos los centros lo han hecho lo mejor posible dentro de la información que se tenía, dentro de los recursos que se tenían. Al fin y al cabo, tanto las personas que estaban en una residencia como los que no, estábamos encerrados, ¿no? Entonces, desde luego, supongo que si se volviera a repetir, que ojalá no, pues haríamos las cosas de otra manera, ¿no? Yo qué sé, o a lo mejor pensaríamos en que hubiera un profesional que de manera, yo qué sé, se me ocurre ahora de repente, pudiera acompañar a las personas al exterior un ratito cada día, ¿no? Pero claro, en aquel momento estábamos intentando salvar vidas, como quien dice, ¿no? Y si se repitiera, que repito que ojalá no, pues seguramente se haría de otra manera porque hemos aprendido de esta situación, pero sí, desde luego, tanto los mayores como todos hemos estado contenidos de alguna manera y privados al final de las relaciones sociales de nuestro entorno más cercano. Pero bueno, al final las personas en la residencia, que al final es su domicilio, no han hecho más que estar, pues eso, precisamente en su domicilio encerrados como todos los demás. Y nosotros, perdona que te interrumpa, y con la compañera psicóloga, con todo esto de integrar a la familia, que quizás el modelo que llevamos es algo así similar, aunque ya, insisto, vosotros tenéis muchos más programas, lo nuestro es como más un poco, bueno, se puede mejorar, pero claro, con esto del COVID, ahora la familia no entra al interior, entonces hemos perdido mucha confianza, porque familias antiguas, bueno, más o menos conocen lo que había, pero las personas nuevas sí que dicen, jo, todo eso que teníamos ganado antes, ¿no? Esa apertura, ¿vosotras habéis podido recuperar volviendo a entrar familias? Es que nos da miedo también que vuelvan a... Claro, y por normativa incluso ahora estamos como más... No sé, ¿cómo lo planteáis ahora de cara al futuro? A ver, nosotros lo que es la comunicación, mucha telefónica, evidentemente, ¿vale? Yo siempre tengo un lema, ante la duda, llamo. Quiero decir, pasa esto con el residente, ¿llamaría o no llamaría? Hoy no es de llamar, llamo. Porque si hay duda, pues prefiero llamar. Y es una comunicación constante, sobre todo en los primeros días. Los primeros días tú estás muy pendiente del residente, ¿no? De que esté bien, la acogida y tal. ¿Y por qué no voy a llamar a la familia todos los días y preguntarle cómo está? ¿Cómo hago con el residente? Es decir, ¿cómo has pasado el día? ¿Estás más tranquilo? No he dicho en las diapositivas porque daba poco tiempo, pero sí que es verdad que siempre tenemos en la cabeza que cuando vienen a la residencia o a la institución, los sentimientos que tenía la familia de negativos han pasado a positivos, porque digamos que ya pues están más tranquilos, la persona está cuidada. Y no, es una continuidad de sentimientos negativos que se transformarán con el tiempo en positivos. Pero para eso los profesionales les tenemos que ayudar. Entonces la comunicación es mucha telefónica o ahora vía WhatsApp o email y sobre todo que no se queden con la duda, que llamen siempre, que no molestan, sobre todo los primeros días, llama 2 o 3 veces lo que consideres. Y a nosotros sí que estamos ahora, hemos sido afortunadamente centro libre de COVID y un familiar entra a la residencia y en una sala amplia, abierta, hablamos. Y hasta la fecha es como lo estamos haciendo. Vale, gracias, muchas gracias. Nada. Pues ya por estar dentro del tiempo vamos a dejar aquí la sesión. Sí que he visto que ha habido varias personas a lo largo de la charla que han tenido algún problema de visualización. Yo, que he sido la persona que os ha contactado enviando los mails, os he dejado un teléfono de contacto para cualquier incidencia en este sentido. Si lo queréis probar en cualquier otro momento, pues que contactéis conmigo y lo solucionemos pues lo más rápido posible. No obstante, las sesiones formativas se están grabando y luego las compartiremos con vosotros y además lo que he comentado al principio, que me gustaría que esto sea como el inicio pues de una colaboración en red y de crear pues grupos para el intercambio de experiencia. Entonces, nos vemos mañana a la misma hora, a las 12, con la conferencia de clausura que corre a cargo del doctor Oliveros, que es neurólogo y nos explicará las principales líneas de investigación que se están desarrollando en el campo del Alzheimer y otras demencias. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Que tengáis buen día. Gracias.